Los árboles del dosel florecen. El imponente río Amazonas se inunda, y una verde capa de vegetación se alza hasta donde alcanza la vista. La madre naturaleza colapsa este paraíso animal con una abundancia sin precedentes. Frutas frescas brotan hasta de debajo de las piedras, y la vastedad en los estratos más bajos de la cadena alimenticia crea un hartazgo de presas nunca antes visto. Ante tal derroche de recursos, el aire se llena de hormonas, y cada especie salvaje, impulsada por el puro deseo de extender su linaje, da inicio a una temporada de reproducción que será todo menos pacífica. Cada especie enfrenta sus propios desafíos en la competencia por esparcir su estirpe a través de las generaciones. Siguiendo el mandato de ser fructífero y multiplicarse, el jaguar, un depredador ápice, demuestra todo su salvajismo a sus congéneres, en una lucha por el acceso a las fértiles hembras en sus dominios. Los guacamayos, aves llenas de color, colman los cielos con sus elaborados vuelos nupciales, en una danza cuyo único objetivo es la cópula. Y las hembras capuchino, en un giro de la naturaleza, toman la iniciativa y ponen todo su esmero en cortejar a un formidable alfa. Cuando el premio es la supervivencia de la especie, no hay obstáculo que se interponga. En las manadas de capibaras, los machos dominantes ejercen su poder para acaparar el derecho a reproducirse, mientras los subordinados esperan pacientes su oportunidad para rebelarse. Ni siquiera cuando la noche se apodera de la Amazonia, estos rituales, que tienen como fin el coito, se acaban. En medio de las tinieblas, los murciélagos, en una especie de representación de la profesión más antigua del mundo, pagan a las hembras con comida por sus servicios como acompañantes. En el mundo salvaje todo vale, mientras el resultado sea extender el linaje una generación más. En este ecosistema plagado de machos dominantes llenos de testosterona, todos deseosos de reproducirse con innumerables féminas, las fértiles hembras suelen ser un recurso escaso. Por este motivo, cuando hay una hembra en juego, la violencia suele ser la única solución para resolver los conflictos. Es más fácil de lo que parece. El que termine con vida se queda con la hembra y el preciado derecho a la cópula. Esta perfecta ejemplificación de la supervivencia del más apto, precisamente, se ve bien reflejada en la temporada de apareamiento de un voraz reptil que habita en las agitadas aguas del traicionero río Amazonas. En esos oscuros pantanos donde la luz del sol pocas veces llega, la temible anaconda se encuentra inmóvil, fría y serena, con firmes intenciones de hacer crecer su especie. Iniciada la temporada de reproducción de esta cruel reptil de hasta 200 kilogramos de peso y 10 metros de largo, la hembra es la que llevará la tutela del celo. Cuando ésta se halla dispuesta a reproducirse, a través de una señal olfativa, atrae a todos los machos que se encuentran cerca de su acogedor hogar en medio de la salvaje Amazonia. Así, ese mismo sentido que las ayuda a darle una dolorosa muerte a cientos de indefensas presas, es el que emplean para traer el milagro de la vida y garantizar la supremacía de estas máquinas de matar en un ecosistema que gobiernan con puño de hierro. Día tras día, los machos de la zona irán percibiendo ese inconfundible olor de una hembra en celo. Con una invitación tan provocativa, es básicamente imposible que uno de estos despiadados depredadores se resista a hacerse presente a la cita. Sin embargo, ante tan alta demanda de fértiles hembras y muy poca oferta, las anacondas macho que llegan a este lugar en el pantano saben bien que no hay una forma pacífica de resolver esta disputa. Cada anaconda que hace su llegada triunfal a la zona de reproducción deberá luchar por lo que, más que un derecho, es un privilegio. Al tan pronto arribar, la anaconda macho se enrolla en el cuerpo de la hembra, intentando alcanzar su órgano reproductor. Sin embargo, esto no será tan fácil como suena, pues, poco después del arribo de esta anaconda,
otro macho con intenciones de expandir su estirpe se hace presente y no se quedará solo viendo cómo su competidor se apodera de la codiciada hembra. Así, día tras día, impulsados por las feromonas liberadas por la hembra, hasta decenas de anacondas llegarán para tomar lo que, según ellos, es suyo. Conforme se va sumando un nuevo ejemplar, una gran masa llamada bola de reproducción va tomando forma. En estas bolas de apareamiento, cada macho lucha ferozmente por ser el afortunado que logre fertilizar a la hembra. Aunque en estos combates cuerpo a cuerpo no suele haber grandes mordidas, cada contendiente intenta empujar a sus adversarios para llegar al lugar de honor en el órgano reproductor de la hembra. El deseo de aparearse es tal que los machos pueden durar hasta 15 días enrollados alrededor de la que podría ser la futura madre de sus crías, intentando someter a sus rivales y al mismo tiempo mostrarse ante la hembra como el mejor contendiente. A lo largo de estas prolongadas batallas por el derecho a procrear, la hembra, de vez en cuando, permite que un macho copule con ella. Durante una temporada de apareamiento, una hembra, a menudo, llega a copular con una gran cantidad de machos. Por supuesto, siempre dándole prioridad a aquellos más grandes y fuertes, que son los capaces de llegar a ella en medio de las agobiantes bolas de reproducción. Aunque la hembra no suele tener voto en la elección del macho con el que se aparea, sí que puede tomar posturas que favorezcan a uno u otro contendiente. En una especie donde la hembra es mucho más voluminosa que los machos, aún inmersa en una gigantesca bola rodeada de robustos reptiles, tiene cierto grado de movilidad. A menudo, cuando un macho se logra posicionar en el órgano reproductor de la hembra y ésta se muestra receptiva, la cópula puede prolongarse por hasta 4 horas, un tiempo para nada despreciable después de todo el esfuerzo que le ha tomado. Tras haber hecho su trabajo, el macho con sus niveles de testosterona por los cielos y lograr fertilizar a la hembra, abandonará la bola de apareamiento, pues todo ese deseo impulsado por las feromonas se ha consumado. Sin embargo, para la anaconda hembra, esto no ha llegado a su fin, ya que, para asegurarse del éxito reproductivo, permitirá que otros machos tengan el placer de copularla. Con cada vez menos contendientes enrollados sobre la hembra, los machos restantes dan todo de sí para lograr alcanzar el cotizado lugar de su órgano reproductor. Tras haberse apareado con suficientes machos, todo habrá llegado a su fin, y los contendientes que no han corrido con suerte deberán irse con las manos vacías y ese deseo de cópula intacto. Pese a que algunos machos pueden tornarse insistentes, queriendo, de cierto modo, forzar a la hembra a aparearse con ellos, lo más recomendado es que se vayan rápidamente por donde vinieron. No es una idea muy sensata permanecer en el territorio de una más grande serpiente que lleva hasta 2 semanas sin devorar nada. Dada su superioridad física, después de copular con los machos más voluptuosos que han logrado someter al resto en las bolas de apareamiento, la anaconda hembra, sin dejar que se escape su oportunidad, somete a alguno de esos candidatos a pretendiente, y lo hace parte de su dieta. A pesar de que sea en extremo cruel, volverse momentáneamente caníbal está más que justificado por el largo ayuno de la reptil y las necesidades nutricionales que tendrá la ahora madre. Con el estómago lleno y un periodo de gestación de hasta 7 meses, la hembra decide refugiarse en un lugar seguro, donde poder resguardarse de la ajetreada vida salvaje de la Amazonia, pues nunca se sabe cuándo un feroz jaguar decide poner a esta temida reptil en su mira. A pesar de gestar huevos al ser ovovivípara, la anaconda no realiza una postura como tal, sino que da a luz a las crías. Cuando llega el momento, de 20 a 40 pequeñas anacondas saldrán del robusto cuerpo de su madre a través del órgano reproductor. Contrario a otras especies animales, la anaconda tiene 0 instinto maternal y deja a las crías a su suerte, a merced de la despiadada vida salvaje amazónica. La misma ley de la supervivencia del más apto que permitió que nacieran será la que determinará si sobreviven a esta delicada etapa de su vida y se convierten en gigantescos depredadores, amos y señores de este hostil ecosistema que no muestra la mínima clemencia con las crías. Mientras en el grotesco mundo de las anacondas los machos, al percibir el embriagante olor a feromonas, hacen todo lo posible por encontrar a la hembra a varios cientos de kilómetros lejos de estos espesos pantanos en el interior del bendecido bioma que ofrece el dosel amazónico,
las hembras de monos capuchinos de frente blanca deciden tomar la iniciativa en la reproducción, viviendo en una tropa de hasta 30 ejemplares, con una muy compleja jerarquía social. Las hembras de estos salvajes primates no se quedan como damiselas a esperar por el macho y toman las riendas del cortejo. En un grupo donde tanto hembras como machos tienen su jerarquía social, las monas que entran en celo, por lo general, prefieren mostrarse receptivas con aquellos ejemplares de mayor tamaño y fuerza, donde el alfa, por supuesto, es el que resulta más favorecido. De la misma manera en la que los machos de anacondas ponen todo su empeño para llegar al órgano reproductor de la hembra, las monas capuchinos se las ingenian para lograr llamar la atención del corpulento alfa. Todo el cortejo empieza con el variado repertorio de vocalizaciones de los capuchinos. Para lograr apoderarse del interés del alfa, las hembras emiten chillidos suaves y gorjeos que buscan, sin ningún tipo de rodeos, mostrarle al macho la completa intención de copular. El patrón y la frecuencia de las vocalizaciones puede ser un indicativo bastante fidedigno de la fase del estro en el que se encuentra la hembra, dándole una señal clara al macho que quieren conquistar sobre su fertilidad. Si las vocalizaciones no terminan de dar frutos, las monas capuchino pueden aumentar un poco la intensidad en su estrategia, acercándose al macho, sentándose cerca de él y de vez en cuando haciendo contacto visual. Las hembras más atrevidas pueden incluso iniciar un sutil contacto físico, rozando su cuerpo, apoyándose en él y hasta acicalando ciertas áreas de su pelaje, todo con el objetivo de llamar la atención del que podría ser el padre de su futura cría. Para elevar un poco más la temperatura en el cortejo, las hembras pueden iniciar un jugueteo con los machos a través de persecuciones cortas y hasta pequeños forcejeos, con el fin de aumentar la interacción física. En un comportamiento similar a guiños, algunas pretendientes a ganarse el derecho a copular con el fuerte alfa pueden emitir expresiones faciales como abrir y cerrar la boca repetidas veces y mover las cejas. En la compleja temporada de reproducción de los capuchinos, a veces ocurre el peculiar caso de que el macho no se halla deseoso de copular con la hembra que lo corteja, por lo que la mona rechazada tiene dos alternativas. La primera es, en un comportamiento un tanto tóxico, aumentar la intensidad de su cortejo, casi acosando al alfa hasta que éste se canse y termine cediendo a sus encantos. La otra alternativa es, en una muestra de amor propio, buscar otros machos de menor nivel que sí la valoren como la madre de sus crías. Las hembras que se van por el primer camino se pueden tornar bastante insistentes, persiguiendo al alfa y convirtiendo lo que eran sutiles vocalizaciones en fuertes gritos y los discretos acicalamientos en tirones de pelaje. Cuando el macho dominante no tiene más hembras que lo pretendan, puede optar por aceptar a esas monas que quizás no se le hacían muy atractivas. En cambio, aquellas hembras que se deciden por no seguir rogándole al alfa y buscar una pareja de menor jerarquía en la escala social suelen tener mayores oportunidades de reproducción. A menudo, los machos subordinados no dejan siquiera que las hembras se tornen insistentes para mostrarse receptivos al cortejo, y, con tan solo algunas vocalizaciones, empieza la interacción entre la pareja. Algunas monas capuchino, con miras a tener mayores oportunidades de éxito reproductivo, pueden cortejar a varios machos al mismo tiempo, lo que estimula la competencia por la hembra. Esta hábil contendiente podrá ver cómo los machos compiten por ella, pudiendo elegir al más fuerte como el padre de sus crías. Aunque el apareamiento con machos de menor jerarquía puede ser mucho más sencillo, este no está exento de peligros. Incluso después de haber sido rechazada por el alfa, si el macho dominante se entera de que uno de sus subordinados ha copulado con una hembra, este puede enfrentar las hostilidades de un celoso alfa mucho más grande y fuerte. Pese a que ningún capuchino macho se va a quejar por la presencia de una hembra en celo en su manada, en ocasiones, precisamente, una fértil primate puede ser el punto de fricción que lleve a la tropa a una guerra con otro grupo. Cuando varias manadas de capuchinos viven en un territorio relativamente pequeño, los intentos de secuestro de las hembras en celo son más que rutinarios. Los machos deseosos de reproducirse son capaces de arriesgar su vida e incluso llevar a toda su manada a un violento altercado solo para raptar a una fértil mona.
Al tan pronto encontrar a un invasor tratando de llevarse a una hembra, el alfa saldrá a proteger lo que es suyo y junto a él, todos los grandes machos de la tropa. Por lo general, todo empieza con fuertes gritos y ladridos que buscan disuadir al invasor de sus desleales intenciones. En el mejor de los casos, al verse descubierto, decide abandonar a la que pudo haber sido la madre de sus hijos y correr por su vida. Sin embargo, cuando el intruso no desiste en quedarse con la hembra, el alfa, en compañía de los otros machos del grupo, no reaccionarán muy pacíficamente, que digamos. Aquí, los mordiscos y arañazos son las armas que usará la tropa para hacer valer su voluntad. Por suerte, en estas incursiones suele reinar la cordura, y el forastero acostumbra a darse la vuelta y huir por donde vino. No muy lejos del territorio de los monos capuchinos, en lo que parece solo un verde rincón con espesa vegetación, yace inmóvil y muy bien camuflada la ingeniosa mantis religiosa. Dado su pequeño tamaño no mayor a 9 centímetros y aspecto en extremo camuflado que la oculta de sus numerosos depredadores, la mantis religiosa pareciera ser tan solo una de la infinidad de insectos que inundan la selva amazónica. Sin embargo, cuando llega la temporada de apareamiento, esta demuestra ser una de las especies más fascinantes que han elegido la Amazonia como su acogedor hogar. Cuando el insaciable deseo de procrear inunda el diminuto cuerpo de la hembra de mantis, simulando a la gigantesca anaconda, esparce sus feromonas al aire, emitiendo un claro llamado a todos esos machos que se encuentran en la cercanía de su pequeño rincón de la Amazonia. Al percibir la señal de una hembra dispuesta a la cópula, los muy interesados machos, sin tiempo que perder, iniciarán su recorrido con dirección hacia la que podría ser su siguiente pareja reproductiva. Sorprendentemente, la señal de feromonas de este pequeño insecto es capaz de ser detectada a distancias bastante considerables, por lo que suelen ser numerosos los pretendientes que se presentan a la prometedora cita. Algunos machos de mantis religiosa, deseosos de procrear, sin el menor reparo, van a toda velocidad hacia la hembra y, cuando la divisan en el horizonte, se abalanzan sobre su cuerpo, sumergidos en un éxtasis por copular. Sin embargo, dado que la hembra es más grande y pesada y suele no tener un temperamento muy amigable que se diga, estos machos terminan siendo maniatados en tan solo segundos y formando parte de las víctimas, y pronto de la dieta de esta, ahora no muy atractiva candidata a pareja. Tras ensayo y error de algunos pretendientes, un macho más experimentado en la cópula aparece a lo lejos, y con su experiencia reproductiva sabe muy bien la manera de acercarse a la que está a minutos de ser una de sus nuevas conquistas. El hábil macho se acerca con extrema cautela a la rama donde la hembra se posa plácidamente, pareciendo tan solo una hoja. Dado que el menor paso en falso puede provocar que la hembra termine atacando ferozmente a su pretendiente, el macho no tiene prisa y, armado de paciencia, controla todo su deseo sexual para evitar terminar desmembrado. Tan pronto la mantis hembra voltea a ver al macho acercarse, este permanece inmóvil para no delatar su posición. Incluso, en ocasiones, algunos expertos en el cortejo llegan a moverse sutilmente para imitar el movimiento de las plantas con el viento. Después de horas en este juego de parar y seguir, ya estando lo suficientemente cerca, el macho, viendo su oportunidad, abre cuidadosamente sus alas y se prepara para dar un salto que podría ser el último de su vida, o quizás llevarlo a un momento de éxtasis. Con la hembra mantis, sorprendentemente descuidada, el macho cae de un salto sobre la espalda de esta y rápidamente la inmoviliza sujetándola con sus patas, en un fugaz forcejeo en el que la vida del macho corre un inminente peligro. Ya con la hembra sometida, el macho saca su órgano reproductor en forma de unas pequeñas pinzas y lo introduce en el ovipositor de su pareja. Como recompensa a su planificada y muy paciente estrategia de acercamiento, el insecto estará hasta 5 horas sobre la hembra hasta que se deposite el espermatóforo en el interior de la futura madre. Después de un arduo trabajo por parte del macho, este se despegará cuidadosamente de la hembra, pues sabe que, aún después de su momento de pasión, ésta no dudará en asesinarlo cruelmente.
y hasta, ¿por qué no?, incorporarlo a su menú en una muestra del más salvaje canibalismo. En esta primera huida, el macho suele alejarse a aproximadamente unos 50 centímetros de la que acaba de ser su pareja sexual, puesto que las mantis religiosas tienen una visión bastante cuestionable para objetos inmóviles. Mientras permanezca congelado, su vida no correrá peligro. Esta parada táctica, a una distancia relativamente corta del lugar de la cópula, se justifica en el gran esfuerzo que ha tenido que ejercer el macho para someter a la más robusta hembra, además de haber pasado un tiempo tan prolongado copulando. Si bien los machos más ágiles y fuertes son capaces de salir ilesos, algunos no viven para contar su encuentro con una fértil hembra y pocos segundos después, e incluso antes o durante la cópula, la temida hembra decapita a su pretendiente. Cuando la hembra decide arbitrariamente decapitar al que será el padre de sus crías, la copulación se puede prolongar por más tiempo y hasta suele haber un mayor éxito reproductivo. Con el cadáver del macho decapitado, la hembra no dejará que una presa tan cotizada se desperdicie, por lo que inmediatamente opta por practicar el canibalismo sexual, engullendo los restos del macho. Aunque este acto parezca completamente injustificado y salido de las más perversas intenciones de la hembra, lo cierto es que se origina netamente de una estrategia para su supervivencia. Con un demandante proceso de gestación en los próximos días, esta necesita de importantes cantidades de nutrientes para garantizar una postura de calidad. Y ¿qué mejor alimento que un macho rico en proteínas? Aproximadamente unos 11 días después de la cópula, la ahora viuda hembra expulsa una ooteca, que es una estructura que ayudará a proteger a las crías, con hasta 200 huevos en su interior. Por lo general, el lugar elegido es uno con abundante sol, para estimular la formación de las larvas. La eclosión de la progenie de la mantis religiosa deberá esperar unas cuantas semanas, e incluso, en ocasiones hasta meses, para ver salir a cientos de ninfas de los huevos. Estas pequeñas crías de tan solo unos centímetros de tamaño deberán valerse por sí mismas para ganarse la vida en medio de un ecosistema tan salvaje como la Amazonia. Por suerte, la madre naturaleza las ha hecho fervientes depredadores, incluso desde sus primeros días de vida, por lo que no tendrán problemas en cazar pequeños insectos para ocupar su lugar de dominancia en la cadena alimenticia de esta peligrosa selva. Contrastando con el cortejo y la reproducción llena de tensión y salvajismo de la mantis religiosa, para los tucanes, esta es una época del año donde las parejas de aves declaran su amor para siempre y se proponen a expandir su linaje, convirtiéndose en orgullosos padres. Al tiempo que el apareamiento de las feroces anacondas se desarrolla en oscuros pantanos, y las camufladas mantis religiosas copulan desapercibidamente ocultas en la vegetación. La reproducción de estas coloridas aves es todo un espectáculo de la naturaleza. Si bien con sus llamativos picos los tucanes ya se roban toda la atención en este de por sí vivo ecosistema, sus rituales de cortejo reflejan toda la nobleza de estos picudos. Todo empieza con el tucán macho buscando una fruta fresca para obsequiar a esa hembra que lo ha deslumbrado. Por supuesto, al encontrarse en medio de la fértil Amazonia, no tendrá problemas para hallar un regalo de la naturaleza que sea digno de esa llamativa hembra. Por lo general, estos obsequios son en forma de higos, copales, azaí, cafetos silvestres y otras bayas. Lejos de tener un significado netamente materialista, cuando un pequeño tucán ofrece un fruto a una hembra, está demostrando su capacidad como proveedor, tanto para ella como para los que serán sus futuros polluelos. Así también, esta es una importante interacción que fortalece el vínculo entre ambas aves. Aunque unos llamativos frutos serán el presente perfecto para cortejar a una hembra, una pequeña rama también puede hacer muy bien el trabajo. Al presentarle el regalo, si ésta se muestra receptiva, pueden iniciar un pequeño juego lanzándose la fruta, o incluso dándosela el uno al otro de pico a pico en un contacto más cercano. Algunas hembras, para mostrar su reciprocidad, comen un trozo de la fruta y le ofrecen un poco al macho, quien estará más que a gusto de compartir. A esta tierna escena que da inicio al cortejo le suele seguir actos de acicalamiento,
en los que las aves pasan suavemente su largo pico por el plumaje de su pareja, acariciándolo, y a veces realizando sutiles mordisqueos, que además de ser una muestra de amor verdadero, ayudan a mantener su cuerpo aseado. Las especies salvajes cercanas que se pierden de ver este espectáculo muy probablemente lo pueden escuchar, pues las vocalizaciones no tardan en hacerse presentes, contrastando en el profundo silencio de la selva amazónica. A través de gorjeos y trinos, la pareja expresa su cariño. Después de varios minutos, e incluso horas, compartiendo fruta y acicalando mutuamente sus llamativos plumajes, con la infinidad de los cielos a su disposición, los tucanes abren sus grandes alas y se alzan en vuelos suaves entre las ramas, donde la pareja se persigue mutuamente a modo de juego y coordinan sus movimientos, en una escena que deslumbra ante tal majestuosidad. Diferenciándose de las apresuradas mantis religiosas, en las que el cortejo dura tan solo un par de horas, los tucanes no suelen tener prisa para llegar a la cópula, y más bien acostumbran a ir bastante lento en su vida en pareja. Las aves enamoradas pueden pasar varios días, e incluso semanas en un cortejo elaborado, donde los lazos de la pareja se fortalecen con el tiempo. Cuando el celo de la hembra se aproxima, la muy planificada pareja saldrá a volar, pero esta vez no como parte de su cortejo, sino con el objetivo de encontrar una cavidad que sea lo suficientemente cómoda como para convertirse en el hogar de la familia. Ambas aves probarán varios hoyos en los árboles, inspeccionando aspectos como el tamaño de la entrada y la amplitud interior. Al haber encontrado una cavidad que les agrade a ambos, la pareja empezará a establecerse en su nuevo hogar. Una de las primeras reformas que llevarán a cabo para hacerlo más acogedor es regurgitar unas cuantas semillas en el piso, con el fin de suavizar el nido. Así también, si hay muchos restos de vegetación en el interior, una limpieza rápida no está de más. Ya con el nido acondicionado, la feliz pareja pasará más tiempo que nunca junta, posándose uno al lado del otro sobre las ramas, acicalándose por periodos prolongados y disfrutando de su nuevo hogar juntos en el nido. Conforme los días pasan y la ovulación se acerca, con los tucanes sin separarse ni un segundo, la cópula inevitablemente ocurre. Esta suele ser bastante breve, durando unos pocos minutos, con el macho montando a la hembra. Tras el acto copulatorio, después de aproximadamente unos 7 días, la hembra hará la postura de 2 a 4 huevos en el muy bien acondicionado nido. Con los blancos huevos en su lugar, ambos padres, como la pareja unida que han demostrado ser, se encargarán de incubar a los futuros polluelos. Después de un máximo de 20 días, con los debidos cuidados de la pareja, los pequeños pichones romperán lentamente la cáscara y se convertirán oficialmente en habitantes de este fértil ecosistema llamado Amazonia. Por supuesto, con sus pequeños polluelos desprovistos de plumaje y con los ojos aún cerrados, el trabajo de los padres está todavía muy lejos de terminar. La diligente pareja se encargará a lo largo de unas 9 semanas de alimentar a sus vástagos hasta que estos sean capaces de velar por sí mismos. Después de casi 3 meses de paternidad, los ya no tan pequeños pichones serán capaces de volar y abrir sus alas para abandonar el nido. Sin embargo, ni siquiera así se habrán despedido de sus progenitores, pues estos se darán la tarea de educar a sus pequeños sobre la supervivencia en este dadivoso, pero a la vez exigente ecosistema. Una de las primeras lecciones será cómo diferenciar una fruta madura de una verde. ¿Quién sabe? Quizás en algunos años sea este joven tucán el que salga en búsqueda de una fruta fresca para regalársela a una hembra, reiniciando nuevamente este ciclo y repitiendo uno de los capítulos más impactantes de la vida salvaje. Al tiempo que la temporada de reproducción lleva a los tucanes a establecerse en un hogar y formar una vida en familia, para el mayor depredador ápice de todo este mundo salvaje, el grito milenario por expandir su linaje lo obliga más bien a salir de su territorio y convertirse en un forastero. Cuando decenas de felinas entran en celo a lo largo de cientos de kilómetros en medio de la espesa selva, el feroz y territorial jaguar no duda ni un segundo en dejar sus dominios atrás y enfrascarse en largos viajes
donde, impulsado por el puro deseo de reproducirse, las distancias se convierten en solo un número. Con incontables hembras dejando sus feromonas esparcidas en su orina y heces como una clara señal de su fecundidad, los machos van en búsqueda de las fértiles féminas, para así cumplir con su rol en la preservación de la especie, y en el camino llevarse varios momentos de placer. Siguiendo los rastros de feromonas dejados por las hembras, como si se tratara de un mapa, no hay forma de que estos felinos se extravíen en su largo viaje por la reproducción. Prácticamente, no hay obstáculo que se pueda atravesar en su camino cuando el destino es una robusta hembra con la cual copular durante hasta 5 días. Tras largas caminatas de decenas y hasta cientos de kilómetros, el macho logra llegar hasta su anhelado destino. Aquí, al igual que ocurre en el despiadado mundo de la mantis religiosa, el felino se acerca con gran precaución a la que podría estar a punto de convertirse en su pareja. Antes de cualquier contacto físico, el macho emite algunas señales para anunciarse en forma de gruñidos. Si la hembra es receptiva, ésta responderá a través de vocalizaciones y posturas corporales con las que la cópula no se hará esperar. Con la hembra habiendo dado el ansiado sí, el macho se dispone sobre ella y empieza una maratónica jornada en la que ambos felinos llegan a copular hasta 100 veces por día. Por supuesto, sumado al tema del placer, esta es una medida para asegurarse del éxito reproductivo, logrando la fertilización de la jaguar. Así como el cortejo de los tucanes opaca el silencio de la Amazonia, cuando una pareja de jaguares copula, el ruido ensordecedor se escucha hasta a kilómetros de distancia, con fuertes rugidos y gemidos resonando en la profunda selva, una y otra vez. Después de hasta 5 días copulando sin parar, y con un más que probable embarazo en camino, el macho, sin la menor vacilación, se va por donde vino, desentendiéndose de cualquier responsabilidad paternal. Continuando su vida como soltero, el jaguar sigue en su largo viaje en búsqueda de fértiles hembras. Sin embargo, este felino no siempre tiene tanta suerte hallando hembras solitarias dispuestas a la cópula. En ocasiones, de la misma manera en la que él abandonó sus territorios para emprender esta travesía reproductiva, otros jaguares se sumaron a esta misión y terminan cruzando sus caminos. Claro está, cuando esto sucede, el conflicto está bastante lejos de resolverse de manera pacífica. Después de haber recorrido descomunales distancias para llegar hasta la hembra, ningún felino se irá sin haber consumado su deseo reproductivo, por lo que las hostilidades son inevitables. Antes de iniciar en combate físico, ambos jaguares, en una muestra de su ferocidad y con la intención clara de intimidar a su rival, emiten fuertes gruñidos y bufidos, así como rugen con brío como un preámbulo del salvajismo que se está a punto de presentar. Dejando las vocalizaciones de lado y con una hembra receptiva en juego, los jaguares se abalanzan hacia su oponente, con sus afiladas garras y descomunal mordida como armas. Los zarpazos y mordiscos están por todos lados, con ambos félidos, sin mostrar la menor piedad, atacando directo al cuello y cabeza de su oponente. Al poseer una de las mordidas más potentes de todo el reino animal, capaz de triturar cráneos, las heridas producidas en estos combates pueden ser de gravedad, incluso llegando a matar a uno de los contendientes. Tras varios minutos de una batalla encarnizada, uno de los felinos, después de numerosas heridas, y absolutamente en contra de su voluntad, decide retirarse de la pelea, renunciando al derecho a procrear. Con su contrincante huyendo de la escena, el jaguar vencedor está listo para reclamar su premio. Ante tal exhibición de fuerza y dominancia, la hembra no tarda en mostrarse receptiva al imponente macho, quien, a pesar de haber estado en un desgastante combate hace tan solo minutos, agotará hasta su último aliento en una cópula que se extenderá por días. Después de, en promedio, unos 100 días de gestación, la joven jaguar, por supuesto, también abandonada por el macho, da a luz a un par de pequeños cachorros de tan solo 900 gramos. La preocupada madre soltera cuidará minuciosamente de sus pequeños durante sus primeros meses de vida. Con estos tiernos cachorros abriendo sus ojos hasta las 2 semanas de nacidos, las crías son extremadamente indefensas y hasta el mínimo peligro puede acabar con el producto de una intensa temporada de apareamiento.
Para mantener a los pequeños gatos seguros, la madre prefiere resguardarlos en su madriguera, a menudo una pequeña excavación en el suelo donde se mantienen fuera de la vista de peligros como pumas y caimanes. Aunque estos carnívoros pueden ser una importante amenaza para la supervivencia de los indefensos cachorros, a veces el mayor peligro viene representado precisamente en un compañero de especie. Cuando un feroz macho deseoso de procrear se consigue en su camino con pequeños cachorros, en un acto frío y sin el menor rastro de piedad, acabará con la vida de las desprotegidas crías. Esto, lejos de ser una acción netamente para infundir terror, es toda una estrategia reproductiva para estimular la entrada en celo de la madre. Sin sus cachorros, los días fértiles no tardan en llegar a su ciclo, y ahí estará el asesino de sus crías para aprovechar la oportunidad de expandir sus genes, en una demostración de la crudeza del mundo salvaje en la competencia por la reproducción. Con el implacable jaguar forzando a la hembra a entrar en celo, muy lejos de ahí, en las riberas del imponente río Amazonas, una de las presas favoritas del felino también siente el llamado de la naturaleza para agrandar la familia. Ante el derroche de abundancia colmando cada rincón del acogedor hábitat de los capibaras, las hembras no tardan en entrar en celo. Con tan altos niveles de hormonas en sus cuerpos, estas gigantes roedoras emiten potentes feromonas capaces de atraer a decenas de embriagados machos. Si bien todos los capibaras macho perciben la señal de receptividad de la hembra, lograr la cópula no será una tarea tan sencilla. La vida social de estos grandes mamíferos está regida por una muy rígida estructura jerárquica, en la que en el primer eslabón se alza un todopoderoso alfa celoso con sus hembras. A este formidable macho le siguen precisamente las hembras de la manada junto a sus pequeñas crías, y de últimos y menos importantes están los machos subordinados, quienes, mientras el alfa lo pueda impedir, no podrán siquiera acercarse a una hembra fértil. Poco después de percibir el embriagante olor a feromonas de una capibara en celo, el alfa no tarda en iniciar el cortejo, persiguiendo incansablemente a la hembra y emitiendo vocalizaciones en forma de silbidos y chasquidos. Además, para iniciar el contacto, el macho puede rozar su glándula nasal contra el áspero cuerpo de la hembra. En el consensual mundo de la reproducción de los capibaras, la hembra puede decidir dar el sí, o, por el contrario, rechazar a su pretendiente. Cuando ésta se muestra receptiva con el cortejador, lo expresará a través de variadas vocalizaciones y movimientos de cabeza. Dadas las prodigiosas habilidades como nadadores y los caudalosos arroyos del Amazonas a sus pies, la cópula no podría tener lugar en otro sitio que no sea dentro del agua. En esta, la hembra se sumerge parcialmente con la parte trasera de su cuerpo un poco más baja para facilitarle la tarea al macho. Este, montándola desde atrás, realiza algunos rápidos movimientos pélvicos, en un acto que llega a durar tan solo unos segundos. Tras finalizar la fugaz monta, el macho se baja de la hembra y sale del agua. Mientras tanto, la capibara sacude su áspero pelaje y también continúa con sus actividades diarias. Por supuesto, dado que la cópula ha sido un tanto breve, es probable que el macho, para garantizar el éxito reproductivo, intente montar nuevamente a la hembra durante todos estos días de celo. Con manadas que pueden albergar hasta decenas de hembras deseosas de copular, el alfa no dejará pasar esta oportunidad, y en una muestra de nula fidelidad, buscará cortejar a todas las hembras que se encuentren receptivas. Claro está, ni siquiera el mayor de los sementales será capaz de aparearse con todas las roedoras, y aquí es cuando los machos subordinados ven su momento. Contra los deseos del alfa, estos miembros de los estratos más bajos del grupo, incluso en su poca atractiva posición, pueden tener acceso a un número considerable de hembras. Por supuesto, mientras el alfa esté ocupado cortejando a otra hembra, nadie tiene por qué enterarse de las transgresiones de los machos de estratos más desfavorecidos. Aquí, ser capaces de copular en tan solo segundos se vuelve toda una ventaja. No obstante,
Los problemas se presentan cuando un macho subordinado es atrapado infraganti por el alfa intentando cortejar a una de sus hembras. El macho más fuerte y corpulento no tolerará una ofensa de tales proporciones y reprenderá inmediatamente al transgresor. Por lo general, con algunas muestras de intimidación como erizar su pelaje, mostrar sus afilados dientes y emitir fuertes rugidos, bastará para que el macho de menor tamaño regrese a su lugar en la jerarquía social. Cuando el oportunista macho se muestra reacio a ceder en el cortejo, el alfa, sin más opción, recurre a la violencia para demostrar por qué él es el dominante. Propinándole fuertes mordidas con sus atemorizantes dientes, el alfa se asegura de que esta violación a la jerarquía de la manada no se vuelva a repetir. Con el alfa habiendo realizado sus labores con las hembras en celo, éstas inician una gestación de aproximadamente 110 días. Transcurrido este periodo, la capibara dará a luz a entre 1 y 8 pequeños roedores. Contrario a la cópula, el parto suele tener lugar en tierra y poco después de traer a sus pequeños al mundo, la hembra regresa a la manada con sus pequeños capibaras. Estas jóvenes crías de tan solo unas horas de nacidas son sorprendentemente precoces, naciendo con los ojos abiertos, un denso pelaje, y al poco tiempo de separarse del claustro de su madre, incluso pueden caminar. La rápida incorporación de los pequeños a la manada se basa completamente en una medida de protección para sus crías. Pese a su precoz desarrollo, estos diminutos roedores no dejan de ser completamente indefensos ante un sinnúmero de depredadores, por lo que un grupo de gran tamaño lleno de adultos es un espacio mucho más seguro para ellos. Los ejemplares adultos de capibara se suelen mostrar gentiles con las crías, cuidando de ellas y velando por su protección, aunque no sean sus hijos. Una clara muestra de esto son las guarderías comunitarias que se pueden formar en algunas manadas, en las que unas cuantas hembras se encargan de amamantar y proteger a las crías, mientras las otras se encuentran buscando alimento. Durante esta tierna etapa de su vida, los jóvenes capibaras deberán aprender de su madre todo lo que necesitan para garantizar su supervivencia en medio de este salvaje ecosistema. Con los capibaras agrandando el tamaño de su de por sí numerosa manada, nos adentramos nuevamente en los rincones más espesos de la selva tropical. Aquí, sin que el resto del ecosistema se entere, está a punto de librarse una de las batallas más descomunales por el derecho a acceder a una hembra. Al igual que ocurre en casi todas las especies salvajes, en el caso de los escarabajos rinoceronte, el inicio de las hostilidades suele relacionarse con una joven hembra entrando en celo y llenando el aire de extravagantes feromonas. Con esta inequívoca señal química de que una hembra se encuentra disponible para la cópula, los machos de esta llamativa especie de insectos no tardan en emprender un largo viaje con dirección hacia lo desconocido, pero que, esperan, los termine llevando a la monta de una hembra. Con varios machos convocados a esta cita, por supuesto que los combates no se hacen esperar. Al ser el premio el acceso a una codiciada hembra, los pretendientes saben lo que tienen que hacer para quedarse con el botín. No es muy difícil intuir por qué el nombre de esta especie, pues, al solo mirar su prominente cuerno, es casi imposible no pensar en los colosales mamíferos africanos. Y al batirse en un duelo donde hay tanto en juego, los imponentes machos no dudarán en emplear esta formidable arma que les ha dado la madre naturaleza. Dado que un ejemplar macho no llega a superar los 8 centímetros de longitud, probablemente las especies salvajes que habitan los alrededores no lleguen siquiera a enterarse del sanguinario duelo que está por empezar. Pero sus reducidas dimensiones no quieren decir que la batalla esté exenta de un salvajismo como nunca antes se ha visto. Con cada contendiente embistiendo a su rival, el objetivo es empujar al adversario hasta lograr levantarlo y voltearlo, o hasta que, tras una fatiga extrema, decida por sus propios medios ceder ante la fortaleza física del contrario. Sin embargo, al cruzarse en su camino dos veteranos de batalla, una rendición está muy lejos de producirse, y cada insecto luchará con todas sus fuerzas tratando de someter a su contrincante. Aunque muy concentrados en la pelea, ambos pretendientes no se olvidan de que se encuentran en medio de la peligrosa Amazonia, y, al ser unos pequeños insectos de no más de 8 centímetros,
no están precisamente en la cima de la cadena alimenticia. Incluso en medio de estos duelos por la reproducción, los hábiles insectos pueden tomar breves pausas cuando divisan en el horizonte el acercamiento de un hambriento reptil o quizás un pequeño roedor. Para ellos, la supervivencia sigue siendo más importante que la cópula. Otra de las razones para detener este cruento enfrentamiento es el alejamiento de la hembra en disputa. Cuando ésta se distancia de la arena de combate, ambos escarabajos la siguen para mantenerla vigilada de otros posibles pretendientes. Ya libres del acecho de depredadores, y con la hembra lo suficientemente cerca para presenciar la batalla, ambos insectos reinician su despiadado enfrentamiento. La técnica usada por los escarabajos más curtidos en duelos es introducir su intimidante cuerno por debajo del cuerpo del rival, para después, de un solo movimiento, lograr voltearlo. Sin embargo, esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, pues el adversario no se quedará esperando a que lo sometan. Como ocurre en todas las especies salvajes, en estos confrontamientos, los machos más grandes y robustos suelen tener una irremontable ventaja sobre los más diminutos. Aunque estos duelos a pequeña escala por el derecho a reproducirse parezcan inofensivos, lo cierto es que el escarabajo rinoceronte es nada más y nada menos que el animal más fuerte del planeta, siendo capaz de levantar hasta unas 850 veces su peso. Teniendo esto en cuenta, las graves heridas producto de estas luchas, lejos de ser atípicas, se convierten en rutinarias. Además de emplear su prominente cuerno como palanca para voltear a su adversario, cada escarabajo también suele utilizar su robusto cuerpo para empujar, así como sus patas con garras para resistir a cada embestida. Después de varios minutos de hostilidades, uno de los contendientes logra maniatar al rival, ya sea volteándolo o tirándolo de la rama donde se libraba la lucha. Ya sin la competencia interponiéndose en su camino, el flamante vencedor se dispone a realizar un breve cortejo. El hecho de salir victorioso en un combate sin tregua no quiere decir que vaya a forzar a la hembra. Utilizando sus antenas, el escarabajo inicia un suave contacto corporal, así como posturas insinuadoras también se hacen presentes. Con la hembra mostrándose abierta a la cópula, el macho consuma sus deseos posicionándose sobre o detrás de ella. Apoyándose con sus patas, el escarabajo sostiene firmemente a la hembra, asegurándose de que no se mueva durante el acto. Con todo listo, el excitado macho introduce su edeago en la abertura genital de la hembra, y una cópula que se puede extender durante varios minutos da inicio. Después de haber cumplido con su parte, el escarabajo, con todos sus deseos consumados, sin mirar atrás, se irá por donde vino, dejando a cargo de la hembra todos los laboriosos preparativos de la postura. Tras haber sido fertilizada, la hembra, como una diligente madre soltera, buscará un lugar propicio para la postura de sus huevos. Por lo general, el sitio ideal se encuentra cercano a una fuente de alimento, donde se garantice la supervivencia de las futuras larvas. Al tan pronto divisar un cúmulo de madera en descomposición, hojarasca o incluso tumultos de estiércol, la madre habrá hallado el lugar perfecto para depositar a sus huevos. Lejos de quedarse a proteger a sus futuras crías, la escarabajo se desentiende por completo de los cuidados maternales de estas, dejándolas a su suerte y continuando con su vida. Después de unas cuantas semanas de incubación, pequeñas larvas eclosionan de los huevos e, inmediatamente, se disponen a comer materia orgánica en descomposición. Aquí es cuando toma una gran importancia la elección de la madre para la postura. Tras pasar hasta varios meses en estadio de larva, ésta alcanza su tamaño máximo y se entierra en una cámara pupal, donde experimentará un sinnúmero de metamorfosis que resultarán, después de varias semanas, en un majestuoso y robusto escarabajo rinoceronte adulto. De vuelta a las soleadas áreas del dosel, donde los tucanes demuestran todo su amor en elaborados cortejos, aquí, una de estas aves disfruta de una fresca semilla de mandubí, mientras sus polluelos reposan plácidamente en el interior del nido. Sin embargo, esta no es la historia de los tucanes, sino de unas también coloridas aves que llenan los cielos de la Amazonia de un profundo azul. Para los guacamayos jacinto, esa pequeña semilla de mandubí que devoraba el tucán, con el pasar de los años,
se convertirá en el hogar de una colorida familia de estas aves. Surcando los cielos de estos bosques tropicales llenos de vida, la reproducción de los jacintos es uno de los actos más majestuosos, así como delicados de todo el ecosistema amazónico. Dado que se trata de colosales aves de hasta 1 metro de longitud, los jacintos necesitan obligatoriamente anidar en gigantescos y longevos árboles con cavidades espaciosas, capaces de albergar su descomunal corpulencia. Aquí es cuando los árboles de mandubí sembrados por la dispersión de semillas de los tucanes se convierten en el hogar perfecto para iniciar una familia. Sin embargo, antes de encontrar un hogar, mucho más importante es lograr conquistar a una hembra. Mientras especies salvajes como las mantis religiosas alcanzan la madurez sexual a tan solo unas semanas de su nacimiento, los pacientes guacamayos jacinto pueden durar incluso 1 década hasta que sus cuerpos estén listos para agrandar la especie. Por supuesto, después de hasta 10 años preparándose para este momento, ya con la suficiente madurez, el jacinto no se dedicará a andar de flor en flor copulando con todas las hembras que se atraviesen en su camino, sino que, mostrándose en extremo fiel, elegirá una pareja para toda la vida. Claro está, al no tratarse de una aventura de una sola vez, el macho deberá esforzarse para conquistar a la que podría ser su pareja por los siguientes 40 años. Con años esperando este momento, el macho sabe perfectamente qué hacer para lograr cautivar a la hembra con un muy elaborado cortejo. Como si su llamativa apariencia de una hermosa ave azulada no fuese suficiente, este conquistador se acerca a la hembra emitiendo suaves vocalizaciones con el objetivo de llamar su atención. Si la hembra se muestra receptiva, el guacamayo macho se acercará lentamente y dará el siguiente paso acicalando el hermoso plumaje de la que espera sea su compañera para toda la vida. Cuando ésta se encuentra interesada en el pretendiente, responde con acicalamientos mutuos. Ver a estas coloridas aves posadas sobre una rama con los imponentes atardeceres amazónicos detrás de ellas es una de las imágenes únicas que regala este paraíso salvaje. Para mostrarse como un confiable proveedor, el macho, imitando el comportamiento de los tucanes, acostumbra a llevar suculentos obsequios a la hembra en forma de jugosos mangos, plátano, bayas y semillas. Estos codiciados regalos del guacamayo suelen ser compartidos por la pareja, mientras las vocalizaciones son una clara señal de que todo marcha bien en la vida romántica de estas aves. En el caso de esas aves que llevan tiempo juntas, los vuelos sincronizados son toda una obra de arte de la naturaleza. Con sus grandes alas azuladas, la pareja despega al unísono y vuelan a través de largos recorridos distanciándose por tan solo unos centímetros, en lo que parece más una danza salvaje en el aire. Con el celo poco a poco acercándose, ahora sí, la pareja se dispone a encontrar un acogedor hogar donde establecer su familia. Sin embargo, esta no suele ser una tarea tan sencilla como en el caso de los más compactos tucanes. Los guacamayos jacintos requieren de imponentes cavidades que puedan albergar todo su espigado cuerpo, espacios que solo árboles como los sexagenarios mandubí suelen poseer. Después de una exhaustiva búsqueda, la pareja ha dado con su anhelado hogar, dándole unos pequeños toques como ampliando la cavidad y retirando cualquier desecho de vegetación, el nido estará listo para recibir a los polluelos que todavía no están en camino. El momento más esperado por el jacinto macho ha llegado y con la hembra en sus días fértiles, el ave no tarda en montarla. Si bien su nido se encuentra perfectamente acondicionado, los jacinto prefieren llevar a cabo la cópula desde una rama, con la hembra inclinando su pequeño cuerpo hacia adelante y el macho posándose sobre ella, sujetando sus plumas con sus garras. Ya con el macho en posición, la cópula tiene lugar, no llegando a durar más de tan solo unos pocos segundos. Con sus órganos reproductores alineados, el macho transfiere su esperma a la hembra, con lo que, oficialmente, unos pichones están en camino. Durante los pocos segundos que dura la monta, es normal que el macho agite fuertemente sus alas para mantener el equilibrio y evitar desestabilizarse mientras consuma su deseo de procrear con su pareja. A la vez que, después de la cópula, los capibaras se separan inmediatamente, los jacintos suelen posarse a lo largo de prolongados ratos acicalándose y demostrando su estrecho vínculo a través de tiernas vocalizaciones. Durante los días de celo de la hembra, esta muy estable pareja acostumbra a copular en numerosas oportunidades
para asegurarse del éxito reproductivo. Confirmada la eficacia de la cópula con la postura de un par de huevos blanco opacos, los futuros padres, más unidos que nunca, cuidarán de estos, empollándolos y protegiéndolos de los depredadores. Aquí es cuando los tucanes muestran uno de sus lados más salvajes, pues, pese a ser los responsables de haberle dado un hogar a esta hermosa familia, estos picudos también se acreditan más del 80% de la depredación de los huevos de guacamayos jacinto, por lo que tanto la hembra como el macho deben estar alertas ante el acercamiento de lo que ahora son sus enemigos. Después de hasta 30 días de incubación, el momento tan esperado ha llegado. Lentamente un pequeño pichón rompe con su pequeño pico el cascarón, conociendo a sus muy orgullosos padres. Si bien es cierto que la hembra ha dado postura a 2 huevos, por lo general, en la compleja reproducción de los jacinto, cuando la eclosión de un huevo se prolonga más de lo esperado, solo la primera cría tiene posibilidades de supervivencia, pues el hermano mayor más grande y fuerte no acostumbra a dejar nada de comida al menos desarrollado pichón, por lo que termina pereciendo de hambre. Con los guacamayos jacinto enfrentando todos los desafíos que incluye la paternidad, no muy lejos de su acogedor hábitat en el dosel, uno de los rituales reproductivos más pacientes de toda la vida salvaje, está próximo a suceder. Aunque, a la velocidad a la que marcha el lento perezoso, todavía faltan quizás unos cuantos días. Cuando la madre naturaleza, en un llamado ancestral, ordena multiplicarse a estos aletargados pero fascinantes mamíferos, los perezosos demuestran toda su resiliencia emprendiendo un viaje de varios días hasta llegar a ese lugar prometido, donde esperan haya una cálida hembra recibiéndolos con los brazos abiertos. En la lenta pero segura temporada de apareamiento de los perezosos, todo empieza con la fértil hembra anunciando su disposición a la cópula, emitiendo llamados agudos que pueden esparcirse varios kilómetros a la redonda. Al tan pronto escuchar este apreciado sonido, todos los osos perezosos en la cercanía de la hembra iniciarán un viaje, a todo lo que dan, a través del dosel. Por supuesto, al ser uno de los animales más lentos de todo el mundo salvaje, esa máxima velocidad no llegará siquiera a superar los 2 kilómetros por hora, por lo que la hembra deberá ser bastante paciente para esperar a sus lentos pretendientes. Al no ser especialmente un maratonista, cada ejemplar llega tan solo a recorrer unos 38 metros al día. Dado que habita en medio de la espesa selva amazónica, el perezoso puede desplazarse relativamente un poco más rápido colgándose entre las ramas. Puesto que en el suelo hay una infinidad de especies salvajes, esperando a que el mamífero descienda para convertirlo en su presa, lo mejor siempre será permanecer en las alturas. Con todo el ímpetu que pueden ocasionar los constantes llamados de una hembra en celo, el lento herbívoro avanza a paso firme, sin la menor distracción. Claro está, esto no es suficiente para ir en contra de su lenta naturaleza, y el perezoso, tras varios días de viaje, por fin llega al lugar de encuentro. Al arribar, el macho confirma que todo lo prometido es cierto, y la hembra se presenta receptiva a la cópula, mientras especies como los flamantes guacamayos jacinto y los sociales capuchinos realizan actos de cortejo llamativos en los que prácticamente todo el ecosistema se entera de su espectáculo. El mucho más tímido perezoso corteja a la hembra de una manera sutil, pero efectiva. A través de acercamientos lentos, olfateos y movimientos suaves, este planea conquistar a la fértil hembra ganando su favor para la cópula. Cuando la hembra se muestra receptiva, el macho, a velocidad crucero, se posiciona detrás y encima de la hembra, para proceder con una sorprendentemente rápida penetración. Dado que las altas ramas son el refugio perfecto para estos inofensivos mamíferos, la cópula no se podría llevar a cabo en otro lugar que no sea colgando acrobáticamente a varios metros del suelo. En ocasiones, algunas parejas llegan a realizar poses bastante interesantes, que incluyen a ambos ejemplares boca abajo mientras copulan, aunque en esta oportunidad tuvo suerte al encontrarse con una hembra no pretendida por otros machos. A veces, después de jornadas maratónicas de viaje, el perezoso se encuentra con la sorpresa de que debe luchar por el privilegio de procrear. Claro está,
Estos combates no se parecen en nada a las luchas de los jaguares o los fuertes escarabajos rinoceronte. Al ser completamente inofensivos, la mayor muestra de ferocidad que puede recrear uno de los pretendientes son lentos y torpes forcejeos entre las ramas, con intentos de pelea que carecen completamente de letalidad. A pesar de que estos golpes no serían capaces de herir ni siquiera a una cría, el objetivo de estos es demostrar superioridad física y dominancia al contrincante. Con estas intenciones, las vocalizaciones también pueden ser muy efectivas para lograr intimidar al contrincante, y así éste, después de evaluar sus posibilidades de victoria, termine cediendo en una para nada rápida huida. Con el macho victorioso ganándose el derecho a procrear después de una inofensiva confrontación, y ya habiendo montado a la hembra, se inicia una larga cuenta regresiva para el nacimiento de una pequeña cría. El periodo de gestación de estos mamíferos es de nada más y nada menos que 11 meses y medio, por lo que la hembra se deberá armar de paciencia hasta que llegue el nacimiento de su cría. El acrobático parto tendrá lugar, por supuesto, mientras la hembra cuelga de una alta rama a varios metros de altura, donde su cría estará a salvo de los depredadores. Por suerte, tras casi un año de gestación, el recién nacido está sorprendentemente bien desarrollado, con un denso pelaje y afiladas garras. A pesar de esto, no dejando de lado que es un inocente cachorro, la madre se encargará de sus cuidados, acurrucándolo en su vientre y amamantándolo para que crezca sano y fuerte. Conforme pasan los meses, la ya no tan pequeña cría empieza a explorar por sí misma los alrededores de este vivo ecosistema, por supuesto, siempre manteniéndose relativamente cerca de su madre, quien le enseña a encontrar alimento y a desplazarse sobre los árboles. Después de unos cuidados maternales que pueden prolongarse, en algunos casos, hasta los 2 años de vida, el joven perezoso decide tomar su propio camino, separándose para siempre de su sacrificada madre, quien ha dado todo de ella para la supervivencia de su vástago. Ahora, solo el tiempo y la naturaleza dirá si todas sus enseñanzas fueron suficientes o no. Una de esas lecciones de supervivencia que le dio la madre perezosa a su cría, muy probablemente fue a no descender de los árboles, y mucho menos en zonas pantanosas, pues estos afluentes con nula visibilidad albergan incontables peligros. Sin embargo, el todavía ingenuo mamífero, dejando esta lección atrás, hace caso omiso y se atreve a sumergirse en lo que parece un cálido humedal. En este afluente, sin saberlo, el joven perezoso ha cometido un error que le costará su vida. En tan solo segundos, en un abrir y cerrar de ojos, de las oscuras aguas aparece un voraz caimán negro de hasta 6 metros de largo, y en un instante cobra la vida de un mamífero que tan solo vivió un par de días lejos del abrigo de su madre. Después de esta inigualable demostración de ferocidad, y en un giro de 180 grados, el imponente caimán decide que es momento de colmar estas aguas con decenas de pequeños y desalmados reptiles, por lo que, conocedor de que la temporada de apareamiento está en su punto más álgido, pone rumbo directo a esos humedales llenos de hembras deseosas de procrear. En lo que parece la perfecta pesadilla de cualquier indefenso mamífero, decenas de caimanes negros se aglomeran en los vatos afluentes que ha creado el dadivoso río Amazonas. En estos, los grandes machos muestran toda su fortaleza física a través de atemorizantes exhibiciones con su cabeza y cola, así como emitiendo poderosos rugidos y vibraciones en el agua que tienen la intención de lograr capturar la atención de las hembras. Por supuesto, este macho no ha sido el único que se ha presentado en el humedal para disfrutar de lo que es todo un harén. Cercano a él, otro feroz reptil, precisamente, se ha interesado en copular con la misma hembra, y al tratarse de 2 temperamentales bestias de 400 kilogramos de peso, y con una mordida letal, es fácil intuir que estos desacuerdos no llevarán a nada bueno. Inmediatamente, cuando 2 machos se cruzan en su camino hacia una hembra, estos, tratando de evitar un derramamiento innecesario de sangre, emiten fuertes rugidos que buscan enseñarle a su adversario quién manda. De igual manera, las elevaciones de su cabeza fuera del agua y los latigazos con la cola son exhibiciones que no pueden faltar para disuadir al contrincante de seguir entrometiéndose con el provocador reptil.
La mayoría de las veces, cuando un caimán se encuentra en clara desventaja física, este opta por no tentar a la suerte y retirarse rápidamente. Con miles de hembras deseosas de procrear en la infinita Amazonia, enfrentarse en un combate de vida o muerte con otro letal depredador es una conducta en absoluto justificada. Sin embargo, esta es la vida salvaje, y aquí no siempre la prudencia guía las acciones de las especies animales y mucho menos de los descomunales caimanes negros. Cuando dos feroces reptiles se enfrascan en copular con una hembra sin nada más que decir, ambos dan inicio a un combate que retumba en el pantano. En estos, las potentes mordidas, empujones y latigazos con la cola son las armas empleadas para someter al contrincante. Después de solo algunos minutos, un herido reptil acostumbra a darse por vencido y ceder a sus intenciones de copular con la hembra. Por supuesto, para el vencedor la historia es muy diferente, pues este entrará en un éxtasis de placer durante la cópula. Para esto, el pesado macho trepa sobre la espalda de la hembra y con ayuda de sus patas delanteras la mantiene inmóvil. Antes del inicio de la cópula, el macho alinea su órgano reproductor con el de la hembra y da inicio a la penetración. Para ayudar a la sujeción de la hembra, el caimán suele morderla en la parte baja de su cuello, con lo que se asegura de que ésta no se moverá. Tras hasta 30 minutos de copulación, el macho ya ha transferido todo su esperma a la fértil hembra, quien se mostrará exhausta después de haber tenido a esta colosal bestia de casi media tonelada sobre su cuerpo. Después del acto copulatorio, ambos reptiles acostumbran a descansar uno al lado del otro para recuperar energía. Si el macho tiene algo de suerte, en ocasiones, la pareja puede copular unas cuantas veces más para garantizar el embarazo de la caimán. Dado que pertenecen a una especie en absoluto monógama, tanto la hembra como el macho, antes de que se termine la temporada de reproducción, buscarán otras parejas sexuales con las cuales consumar todos sus deseos de apareamiento. Con la hembra habiendo copulado en innumerables ocasiones, como es casi costumbre en el mundo salvaje, es esta quien lleva toda la carga de la gestación y el cuidado de sus crías. Para esto, construye un gran montículo de barro y vegetación a los pies del humedal, en una ubicación estratégica para estar cerca del agua, pero evitar inundaciones. Ya con el nido completamente acondicionado, realiza la postura de hasta 60 huevos. Después de posicionarlos con cuidado, la madre los cubre con barro para garantizar que se mantengan calientes. La temperatura es uno de los factores cruciales en el delicado proceso de gestación de los caimanes negros, e incluso llega a determinar el sexo de las crías. Cuando el nido alberga un mayor calor, las crías acostumbran a ser machos. El nido, además de brindar abrigo, cumple la importante función de mantener los huevos protegidos de los depredadores, pues los candidatos a comerse estas posturas tan ricas en proteínas son incontables. Después de haber enterrado a sus pequeños, la madre permanecerá cerca del nido durante todo el largo proceso de incubación, que puede prolongarse hasta por 100 días. En este tiempo, más de un depredador de los eslabones medios de la cadena alimenticia tratará de devorar a sus huevos, ante lo que la madre, como es de esperarse, no reaccionará para nada bien, incluso haciendo a estos intrusos sus presas. Cumplido el periodo de gestación, al escuchar un muy sutil llanto por parte de sus crías, la madre rápidamente desentierra el nido, encontrándose con la sorpresa de sus pequeños caimanes saliendo lentamente fuera de sus huevos. Claro está, algunos necesitarán la ayuda de mamá para poder romper esta dura cáscara, por lo que la hembra, utilizando su feroz mordida con total delicadeza, brindará un apoyo vital a sus pequeños. Al tan pronto eclosionar, la reptil transporta en el interior de su boca a sus diminutas crías directo al agua. Durante los siguientes meses, como toda una madre ejemplar, cuidará a su descendencia de todos los peligros de este ecosistema especialmente despiadado con las crías. Dado que todos estos pequeños reptiles, en un futuro no muy lejano, se convertirán en depredadores ápice de este paraíso para la vida animal, no faltarán las especies salvajes que antes de ser devoradas por estos reptiles, opten por darle cacería a las indefensas crías, en una cruda demostración del ingenio y la nula clemencia de la naturaleza. Si bien la Amazonia es todo un oasis para estas especies, sus delicados rituales de reproducción, así como su supervivencia misma, están en grave peligro.
Producto de la influencia humana en este vasto ecosistema, la vida de las innumerables especies salvajes que acobija la Amazonía enfrenta colosales desafíos. Para los guacamayos jacinto, en cada temporada de reproducción es una verdadera odisea encontrar árboles de mandubí, producto de la intensa deforestación que enfrentan estos bosques. La reproducción de especies como anacondas, capibaras y cocodrilos se ve gravemente amenazada debido a la contaminación de las aguas como resultado directo de las actividades mineras en la zona. El uso indiscriminado de pesticidas en las actividades agrícolas es uno de los peligros potenciales que enfrentan insectos como los escarabajos rinoceronte, así como la feroz mantis religiosa. Ni siquiera un depredador ápice como el indomable jaguar está a salvo de presenciar cómo la supervivencia de su especie se ve amenazada por la fragmentación de sus hábitats, evitando que pueda realizar sus largos recorridos en búsqueda de fértiles hembras. Pese a esta cruda realidad que amenaza la existencia de cada uno de los habitantes salvajes de la Amazonia y sus rituales reproductivos, no todo está perdido. Especies como los coloridos guacamayos jacinto son todo un ejemplo de que, con esfuerzos coordinados en una misma dirección, es posible lograr evitar la extinción de estas majestuosas criaturas y crear un paraíso salvaje, donde puedan mostrarse en su estado más puro. ¿Has disfrutado de las historias de seducción, dominio y lucha por la reproducción en la majestuosa selva amazónica? Entonces, no te olvides de darle al botón de like, así como de suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todos los relatos de la feroz vida salvaje de nuestro planeta. Por si quieres ayudar a que cada vez más personas conozcan sobre estas majestuosas criaturas y su batalla por la supervivencia, también puedes compartir este video con tus amigos, de seguro que les encantará. Sin más, no te vayas sin antes dejar cuál ha sido tu animal preferido en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima con otra historia de cruentos depredadores, hábiles presas y sobre todo, vidas salvajes.